los grandes datos. Los grandes datos que no cabe duda que son el gran problema en todas las instituciones de salud sobre cómo tener que manejar esta gran cantidad de información. Así es que hemos organizado este siguiente panel en modo de presentación de la mano de dos expertos en la materia para poder llevar a ustedes este importante tema. Así es que para conversar sobre el impacto del Big Data en la medicina actual y la del futuro, vamos a conversar con Gustavo Martínez Casanova. Él es ingeniero industrial de la Universidad Diego Portales y además es parte de la vertical de salud de AWS, Amazon Web Services, la cual es una estrategia a nivel global que ha tomado la empresa para poder llevar adelante sus servicios. Es Solution Architect Senior in Healthcare en Amazon Web Services y va a conversar con nosotros sobre el impacto del Big Data en la medicina del futuro desde el punto de vista de AWS. Gustavo. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, ahí sí. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Buenas tardes. Vamos a hablar un poco de cómo avanzar en la atención y en la medicina basado en la inteligencia artificial. Hablamos de datos. Los datos son básicamente el material con el cual construimos la inteligencia artificial y yo les voy a explicar un poco cómo y por qué. Hoy en día, el tema del machine learning y de la inteligencia artificial está en muchos negocios, en muchas partes. La mayoría de las personas quiere verlo dentro de sus instituciones y quiere buscar resultados asociados a estas capacidades. Pero entendamos primero qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que se crea por allá por la década del 50, 1950, de manera teórica. La inteligencia artificial es cualquier software que se comporte como un ser humano o que pueda comportarse o tenga un comportamiento similar al de una persona. Eso lo puedo lograr desde un encadenado de if, es decir, si pasa esto, hace esto, si pasa esto otro, hace esto. Y eso podría ser inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial hay subconjuntos y el primero es el machine learning. Y aquí ya empezamos a hablar de volúmenes de datos, donde a nivel de ciertos algoritmos nosotros podemos hacer que el computador aprenda de la data. Entonces va a poder encontrar patrones, va a poder encontrar respuestas que no estamos viendo, que no le hemos pedido dentro de los datos. Ejemplos claros es la clusterización, búsqueda de fraudes, proyección de ventas, proyección de demandas, proyección, por ejemplo, en casos de vacunación. Entonces yo puedo proyectar con los datos asociados a algoritmos de machine learning. Luego está el aprendizaje profundo, que es el deep learning. Esto es lo que nosotros llamamos las redes neuronales. Cuando, por ejemplo, conversamos de computer vision, cómo los computadores aprenden a visualizar una imagen o a separar una imagen, definir que esto es un gato, que esto es un perro. Lo hemos visto, por ejemplo, que es muy potente en el área de la salud, en la detección de tumores. Tenemos, por ejemplo, un caso en Argentina que desde imágenes de mamografías puede detectar el BIRAT del cáncer de mamas. Entonces los puede poner primeros en la lista para atención de un radiólogo, haciendo un triage basado en inteligencia artificial de las imágenes de la mamografía. Y lo que está en boga hoy día, que es la IA generativa, que la mayoría lo conocemos como el ChatGPT. Pero el ChatGPT es una aplicación de la inteligencia artificial generativa. Y les voy a contar un poco más de qué se trata esto. Hace un par de años nosotros veíamos modelos de machine learning que se entrenaban para tareas específicas y se desplegaban para tareas específicas. Esto también requiere un gran procesamiento de datos, es decir, cuando yo le enseño a una red neuronal cuál es el BIRAT de una mamografía, lo que estoy haciendo es mostrándole muchas mamografías que ya están etiquetadas previamente
con un resultado, un BIRAT, para que la red neuronal vaya calibrando. Estas son funciones matemáticas que se van calibrando a medida que la información va pasando por esta red, para que cuando yo ya tengo esta red entrenada, yo pueda inferir resultados sobre nuevas imágenes. Es decir, lo mismo que antes le pasaba como etiquetado, ahora se lo voy a pedir como resultado. Estos son modelos tradicionales de Machine Learning y hoy día lo que vemos son los modelos fundacionales, que es de donde viene, por ejemplo, GPT. GPT es un modelo fundacional, como existen muchos. Los más conocidos son los de Anthropic, Jurassic, Titan, que son modelos fundacionales que están a disposición de desarrolladores, empresas, etcétera, para poder utilizarlos. Estos modelos son entrenados con vasta cantidad de información, principalmente de la red u otras, o uno mismo también puede presentarle cierta información para entrenar un modelo. Y son modelos preentrenados que se adaptan para funciones específicas. En este caso, yo podría tomar un modelo y pedirle una adaptación de generar texto, resúmenes, extracción de información, preguntas y respuestas o un chatbot. Dependiendo de lo que yo voy buscando, puedo ocupar el mismo modelo para diferentes funciones. Lo que voy cambiando es cómo le doy la instrucción. Eso se llama prompt engineering, ingeniería del prompt. Cómo voy hacia la pregunta, hacia el sistema. Tengo formas también de trabajar estos modelos asociados a cómo le puedo pasar bases de conocimiento. Yo le digo al modelo, yo no quiero que tú me respondas de tu conocimiento. Por ejemplo, si yo tuviese un modelo que fue entrenado en el 2020 y le pregunto quién es el presidente de Chile, me va a responder que es Sebastián Piñera, porque cuando fue entrenado la data que tenía era que era el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Si yo a un modelo le pregunto y lo instrucciono para ir a escanear una página web, por ejemplo, de Lemol, y le hago la misma pregunta y le digo, contéstame desde la información que estás extrayendo, el modelo va a ir a buscar esa información, la va a traer y sobre ese contexto me va a generar una respuesta y en este caso me va a contestar que es Gabriel Boric. En salud, este tipo de tecnología se ha usado en diferentes líneas, se está usando hoy día. Notas clínicas de escucha ambiental, es decir, desde una conversación médico-paciente. Tenemos un caso en Argentina que también se está usando dentro de los quirófanos para revisión de los antecedentes y de todos los procesos que pasan dentro del quirófano. O, por ejemplo, tan simple en una nota clínica ambulatoria. Yo me siento a conversar con el paciente, el médico paciente. Después de una conversación, yo le paso la transcripción o el audio de esta conversación a un modelo de inteligencia artificial y le doy una instrucción concisa. Yo quiero que tú me hagas un resumen de esta conversación, pero en un formato SOAP, que es el formato que se ocupa para las notas clínicas. Es decir, cuál es su objetivo, el objetivo, la acción y el plan de la conversación que se tuvo entre estas dos personas. El médico luego esto lo puede revisar en sistema, lo podría modificar si es que quiere agregar o quitar algo y luego vamos a darle enter y esto debiese entrar al registro clínico electrónico. En ese sentido, ¿qué se busca con la inteligencia artificial? Es poder quitarle tiempo de tipeo al médico para que el médico esté más en un enfoque al paciente. Resumir los registros clínicos. De repente, nosotros vemos que una atención de salud tiene 15 minutos. No tiene la capacidad del médico de leer 71 páginas de fichas clínicas. Pero yo sí le puedo pedir a un modelo de inteligencia artificial que me genere un resumen, poniendo hincapié en, no sé, alguna alergia, alguna preexistencia o algún problema en particular que el médico requiera tener a la vista al momento de atender en un resumen conciso. Sugerir lo que les comentaba a nivel de imagenología, resúmenes de registro, analizar registros de pacientes para buscar, por ejemplo, unidades de medidas que puedan ser riesgosas, sobre todo en temas de medicamentos.
Proporcionar el triage, lo que les comentaba, este triage de adelantar a los pacientes a nivel de una atención puede significar que una persona, sobre todo por ejemplo para el cáncer, acercar la atención, acortar los tiempos de atención, no ponerlo en la misma fila de los que no están tan graves, le puede salvar la vida. En el cáncer, básicamente, cuando se atienda a la persona, va a ser muy importante en su resultado. Investigación y desarrollo y operaciones TI, la búsqueda de documentos, chatbot de preguntas, limpieza de datos, generar información. Cuando pensamos en 1 hora de atención, hay 2 horas de documentación digital, porque empezamos a tener, por ejemplo, hoy día en el sector público vemos los GRD. Los GRD son los grupos relacionados de diagnóstico que se tienen que codificar las notas clínicas para poder tener un pago, para poder tener una transferencia financiera. O simplemente a quien no lo han operado, una operación ambulatoria, y después te mandan 3 horas a una sala a estar sentado. ¿Qué pasa en esas 3 horas? Hay gente leyendo notas médicas, codificando en el sistema y buscando cuál es el convenio que se asocia a cada una de tus prestaciones para poder generar una factura. Todos esos tiempos generan desgaste en los servicios clínicos y nosotros con la inteligencia artificial podríamos hacer que todo ese trabajo fuese mucho más liviano. Desafíos, oportunidades. Primer desafío, atención preventiva. Antiguamente se tenía el médico de cabecera. Yo recuerdo, hace un tiempo estuve en Bélgica y en Bélgica es bien particular el sistema de atención de salud. Hay una casa en el barrio que es la casa del médico. Y tú vas y la gente que vive en la zona se atiende en esa casa y él conoce tu historia clínica porque te conoció cuando naciste, viviste, estuviste ahí, conoce tus pacientes, conoce tus parientes, perdón. Entonces él tiene toda una historia. Hoy día probablemente con el movimiento y con la desagregación de los sistemas de salud que tenemos en Latinoamérica sea muy complejo. Pero a nivel de inteligencia artificial nosotros podemos agregar y tener esa información a disposición para los clínicos. Detección temprana, hoy día lo vemos. ¿Cuántos de nosotros tenemos relojes inteligentes que nos están monitoreando? Estos relojes podrían monitorear o prevenir algún problema que nosotros tuviésemos si nuestros datos nosotros los pudiéramos coleccionar de manera efectiva y procesar. Salud mental, la oportunidad de tener sistemas de apoyo y protocolos de atención que sean rápidos, que sean funcionales. Estos son oportunidades y como buenas oportunidades, como buenas aplicaciones son la punta del iceberg. Lo que nosotros vemos básicamente es qué podemos hacer con la inteligencia artificial generativa y en qué nos va a ayudar dentro de los desafíos que tenemos en el sector salud. Lo que no estamos viendo es que debajo de todos estos modelos de inteligencia artificial generativa y de todo esto inteligencia que se hace con las data hay herramientas. Y hay herramientas de Big Data. ¿Y qué son las herramientas de Big Data? Bueno, lo primero necesito un lugar en el centro donde poner mis datos. Y mis datos, con el tiempo, ya dejaron de ser una grilla, que es como parecido al Excel o lo que se ve en una base de datos. Hoy día tenemos logs de aplicaciones celulares, tenemos imágenes, tenemos dispositivos, tenemos IoT, tenemos un montón de otros sistemas que tienen otras estructuras de datos. Y nosotros tenemos que poder absorber estos datos de diferentes fuentes y trabajarlos de manera centralizada para poder tener esta correlación de la información que nos permita generar valor de la información. Tenemos que tener la capacidad de procesar estos datos. Hoy día una de las grandes problemáticas es el procesamiento de datos. Si yo lo quiero hacer en on-prem, la verdad es que se me hace bastante complejo porque no lo hago todo el tiempo. A nivel de nube, lo que yo puedo hacer es tener capacidades expansivas de cómputo, de GPU o de lo que necesite durante periodos que yo necesite para procesar. Porque no voy a estar procesando y entrenando mi modelo todos los días, todo el día. Probablemente voy a estarlo reprocesando cada cierto tiempo, pero no es 24/7. La transmisión de datos. ¿Cómo voy a capturar los datos desde la fuente? ¿Cómo los hago llegar de manera segura? Los datos van a viajar desde dispositivos, desde personas, desde sistemas hacia un lugar centralizado donde los tengo que proteger.
Voy a tener fuentes híbridas externas. ¿Cómo voy a validar esos accesos? ¿Tiene acceso a escribir? ¿Tiene acceso a leer? ¿Qué acceso van a tener? Y dependiendo del perfil de acceso que está entrando. Y entro en el proceso de gobierno de datos. Necesito gobernar los datos. Acá hay un ejemplo que es bien sencillo en salud y es lo que se llama los filtros de datos según perfiles tanto de filas como de columnas. Yo como entidad de salud puedo tener una base muy amplia de datos y esta base muy amplia de datos yo la quiero disponibilizar para investigación a la universidad. No le voy a pasar una copia de los datos, le voy a dar un acceso. Estos accesos están asociados a ciertas columnas de la información, donde la información personal en salud, identificable de la persona, va a estar restada. Pero cuando yo vea esos mismos datos para un médico, yo quiero que en la fila donde aparezca mi nombre como médico, solo a esos pueda ver, porque son mis pacientes. Y yo como paciente, las filas donde yo soy el paciente. Entonces, la misma fuente de datos me sirve para diferentes entidades, para diferentes trabajos, cuando yo los puedo gobernar desde el acceso. ¿Cómo los voy a visualizar? ¿Cómo voy a conectar las bases operacionales? Todas estas fuentes de información yo tengo que hacerlas trabajar en conjunto para poder tener aplicaciones inteligentes y que le den un valor a la función de negocio. Al final la inteligencia artificial es bastante entretenido, pero si no le da valor al proceso que estamos llevando a cabo, es decir, al proceso de salud, al cuidado del paciente, a la atención en sí, a mejorar, a darle equidad a la salud, la verdad es que no tiene mucho sentido. Vamos a necesitar herramientas que nos ayuden en base a la experiencia, a la capacidad de actuar, es decir, tener herramientas para procesar datos o herramientas para manejar algoritmos, para manejar modelos de inteligencia artificial, pero también vamos a necesitar herramientas para compartir esta data. Estoy acoplando. Necesitamos herramientas que nos permitan mover esta data, juntar fuentes de información, conectar bases de datos. Todas estas herramientas en conjunto debiesen conversar y debiesen conversar dentro de arquitecturas que sean seguras, resilientes, tolerantes a fallos, donde no tenga sorpresas a nivel de que después mis datos terminen en cualquier parte. Con esto ya voy cerrando. La idea es que la inteligencia artificial nosotros la podamos ver como una herramienta que se basa en el uso de los datos. Qué tan buena sea la calidad de mi data, qué tan buena sea la calidad de la data que puedo procesar, va a ser la calidad de los sistemas que yo tenga a nivel de inteligencia artificial. La inteligencia artificial de base, como un chat GPT, probablemente me va a servir para preguntarle cómo puedo hacer un pisco sour. Pero si yo me quiero asegurar que siga protocolos de salud definidos por el Ministerio de Salud, por la OPS, por la OMS, yo tengo que presentarle esa información de manera estructural para que tenga un guardrails, tenga un marco de trabajo en el cual yo pueda estar seguro que las respuestas de la inteligencia artificial no están saliendo del marco de definición que yo le estoy dando. Porque un modelo por sí solo, básicamente yo no sé de dónde está sacando la información para responderme. Entonces yo lo puedo acotar y lo puedo manejar en esa línea. ¿Qué se necesita para tener éxito? Lo que les decía, casos estratégicos. No pensemos que la inteligencia artificial solo porque es algo que está en boga nos va a servir, sino que tenemos que buscar un proceso que nos duela, porque en salud las cosas duelen. Entonces, ¿qué podemos solucionar? ¿Podemos sacar horas de clínicos que están codificando y ponerlos a atender pacientes? ¿Podemos hacer que la atención del médico sea más centrada en el paciente y no en el computador? Tenemos que buscar estos factores específicos que nos van a generar una solución. Tenemos que pensar en qué datos tenemos para armar esta solución y tenemos que evaluar las capacidades, es decir, qué es lo que podemos hacer y probar, iterar. La tecnología, la nube, se basa en el concepto de equivocarse rápido y equivocarse temprano. ¿Por qué? Porque si yo necesito $5 millones en servidores con GPU y me equivoco y no funciona lo que estoy haciendo, la verdad es que perdí mucho. Pero a nivel de nube yo puedo experimentar con costos bastante bajos. Y el desafío, lo que les quiero plantear es, pensemos en grande.
porque las soluciones y lo que viene a traernos la inteligencia artificial y el Big Data para los próximos 5 años, hoy día ni siquiera se puede definir el alcance. Entonces, pensemos en soluciones que le vayan a mejorar la salud al resto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Y para continuar con nuestro tema del eje central de este panel, impacto del Big Data en la medicina del futuro, quiero dejar con ustedes a Luis Felipe Rodríguez Besa. Él es cirujano dentista de la Universidad Mayor y es cofundador y CEO de Zero AI. Luis Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Gracias. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Con un poco de hambre, me imagino, a esta hora? Bien, vamos a hacerla lo más express posible para poder ir a almorzar todos juntos después. ¿Me ayuda con la presentación? Gracias. Bueno, yo vengo del área de la salud. Les voy a hablar en una forma quizá un poco más cercana que un ingeniero hable de Big Data. Voy a tratar de implementar esta presentación explicándole como los puntos clave en donde mi empresa ha usado estas técnicas, en el fondo, para poder entregar mejor salud. Quería partir diciéndole esto. Hoy día en LATAM es una realidad que 1 de cada 4 citas se pierde porque los pacientes no llegan a su atención. ¿Ya? Esto es un problema gigante. Imagínense multiplicar esto por 10 millones de atenciones mensuales, 20 millones. Pensemos que hay 600 millones de personas en América Latina, se atienden 4 o 5 veces al año. O sea, multipliquen, es un problema muy grande. Lo que nosotros estamos haciendo en Zero es reducir eso. Ojalá que los prestadores de salud tengan una ocupación completa y que no se pierda ningún recurso ni una hora profesional, ninguna hora de su infraestructura para atender pacientes. ¿Ya? Queremos aumentar los ingresos y queremos aumentar el acceso a la salud. Eso es lo que queremos hacer. Somos una empresa que está 100%, bueno, primero que nada, 100% hecha en Chile y está 100% enfocada en el área de la salud, en que se puedan atender más pacientes y que se pierdan menos horas. Y nosotros encargarnos de toda esa gestión. Para encargarnos de esa gestión y en el camino hemos recopilado muchos datos que hemos tenido que utilizar, ojalá de la mejor manera posible, para tomar decisiones y también para poder hacer que nuestra solución sea lo mejor posible para nuestros clientes. ¿Ya? Por ahí un poco la cosa. ¿Qué hacemos en el fondo? Nosotros desarrollamos nuestros propios modelos de inteligencia artificial para procesar el lenguaje natural y poder mantener una conversación natural entre una entidad, un software y un paciente, para entender si este paciente quiere asistir, va a asistir o no a su cita médica. Entonces, generalmente, ¿cómo se ve esto en el día a día? Es una conversación que le llega al paciente a través de un WhatsApp, en donde se le pregunta al paciente si va a asistir a su cita. Entonces, al paciente le llega un mensaje bastante simple que dice, por ejemplo, Diego, te confirmo tu cita para hoy a las 6 p.m. con la doctora Valentina. El paciente me dice libremente, sí, voy a ir a mi cita. ¿Ya? Yo y mi tecnología entendemos este mensaje y somos capaces de procesar esto. En este caso es bastante simple, pero podemos entender que esto es un mensaje, una confirmación, que es positivo. Y podemos generar una acción. Entonces, en este caso, confirmamos la cita y esto también se actualiza directamente en el sistema del hospital. Pero también pueden ocurrir algunas otras situaciones, como que un par de horas después el paciente nos manda un audio. ¿Aló? Oiga, perdón, pero sabe que no voy a poder llegar. Nos dice que tiene un problema, que no va a poder llegar. Sí, hay otro, ese, porfa. Me vine antes de Valparaíso, pero no, el tráfico me va a impedir llegar, así que lo siento, de verdad. Me gustaría a ver si me puede reagendar la hora nuevamente, porque no pude salir lo más temprano posible, pero el tráfico no me lo permite. Bueno, el paciente se puso a conversar, tuvo un problema. Nosotros estuvimos ahí siempre pendientes de lo que le estaba pasando al paciente y en este caso una cita que el paciente primero nos confirma
Después de entender esos audios, podemos cancelarla. Entonces le decimos al paciente, ok, no hay problema, yo te voy a anular tu cita y también, si quieres, te puedo ayudar a reprogramarla. Entonces, como el paciente ya se lanzó a que le entendiéramos audio, probablemente en el tráfico, en el taco, siguió con esto y nos entrega un par de opciones de fechas y horas para su atención. Martes o miércoles de la próxima semana, ojalá de 5 en adelante, 5:30 en adelante, ojalá. Nos entrega opciones y nosotros vamos a buscar a la agenda de esta profesional Valentina Magallón opciones de atención, de oferta, y se las traemos directamente acá a la conversación. El paciente selecciona una de las opciones y nosotros podemos finalmente reprogramar esta atención. Ya. Este es un caso que nosotros vemos el día a día miles, en el mes millones. En la historia de Cero, casi 100 millones de estos casos. Eso es un montón de datos, de información en el fondo que nosotros vamos recopilando. Y aquí viene el tema con Big Data. ¿Cómo hacemos que estos datos trabajen para nosotros para crear un mejor producto? ¿Ya? Y para entender en el fondo cómo podemos usarlo para tomar decisiones correctas con respecto a qué ajuste puede funcionar mejor para darle aún mayor eficiencia a un hospital. ¿Ya? Entonces, cuando uno entrena un modelo de inteligencia artificial, lo primero es tener grandes volúmenes de datos para, en el fondo, alimentar este modelo, como decía Gustavo anteriormente, y poder, en el fondo, ser lo más preciso posible en entender cuál es la intención de la respuesta a un paciente. ¿Ya? Entonces, ahí hay un uso bien claro de cómo nosotros, todos estos datos que hemos recopilado, los hemos puesto en uso para, en el fondo, hacer un mejor producto que tenga un impacto directo en la operación del hospital. Comprensión de audio, un poco el mismo caso. O sea, mientras más audios tenemos, más capacidad tenemos de entender respuestas. Después, suposiciones cualquiera de cómo es mejor estructurar un tipo de estas conversaciones para obtener un mejor resultado. ¿Ya? Por ejemplo, antes de decidir nosotros incorporar capacidad de comprender audios, nosotros dijimos, no deben ser tantas personas que mandan audios de respuesta a los pacientes. Pero nosotros dijimos, porque nosotros no lo hacíamos mucho y no nos gusta. ¿Ya? A nosotros no nos gusta que nos manden audio. No sé si a ustedes les gusta, pero en el fondo es una cosa más usada de lo que pareciera. ¿Y quién nos dijo eso? Los datos. O sea, los mismos datos de todos los millones de conversaciones que fuimos obteniendo nos ayudaron a tomar una decisión para decir, es importante que usemos, que implementemos esta capacidad para resolver un problema, porque hay muchos pacientes que hoy día no están usando el texto, están aplicando las notas de voz para resolver e interactuar con el otro lado de la conversación. ¿Ya? Otro caso, bastante similar, otra confirmación de cita, el paciente no nos contesta a las 9 de la mañana, ¿se fijan dónde está el primer mensaje aquí? ¿Esto hace algo? No. Entonces nosotros decimos, ok, insistamos. ¿En qué momento insistimos? ¿En qué momento es más adecuado para volver a insistir a un paciente? De nuevo, ¿quién nos da la mejor respuesta? Nosotros podemos tener suposiciones, pero al final lo que nos habla son los datos que nos dicen cuál es el momento más apropiado, a las cuántas horas de iniciar una conversación para poder tener el mayor porcentaje de efectividad que este paciente te conteste el mensaje y que esta respuesta, en el fondo, se traduzca en mayor eficiencia, en disminución del ausentismo y en mayor tasa de respuestas para nuestro proceso de comunicación. Y en este caso, bueno, el tema pasaron varias horas finalmente. El paciente nos dice, ¿sabe qué? Le confirmo cuando llegue a la casa. Muchas gracias. También nuestro modelo puede llegar a entender este tipo de detalles en la conversación, entonces no hacemos nada, no confirmamos ni cancelamos y esperamos, en el fondo, que nos manden un mensaje que efectivamente nos diga sí o no. ¿Me ayuda con el audio? ¿Avisaron ya? Sí, señorita. Gracias por avisar. Y sí, va ese día a las 11:30. Y recién a esa hora ya logramos entender que aquí nos están sí confirmando y en el fondo continuamos la conversación. Si se fijan, súper adaptado a los tiempos de respuesta del paciente.
¿ya? No a los tiempos de uno. No hay que tener una persona al otro lado esperando que le contesten, esperando actualizarlo, sino que apenas el paciente tiene el tiempo, nosotros siempre vamos a estar ahí para ellos. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de este tema, en el fondo? Es la gracia de ser tan preciso, tan adaptado a la realidad de atención del paciente, de entender todas estas cosas, es que tenemos capacidad y hemos logrado reducir las tasas de ausentismo hasta un 50% de lo que tiene un hospital o una clínica hoy día. En base a varias cosas, en base a tener mucha velocidad de respuesta y una cobertura muy grande. Entonces el mix entre usar WhatsApp, entre usar un modelo de inteligencia artificial que te ayude a entender la respuesta del paciente, en la adaptación, también en todo el corazón que uno pone en solo tratar de resolver este problema, en el fondo, un montón de combinaciones nos hace lograr tener un resultado de la gestión que automatizamos que es muy impactante para la operación de un prestador de salud hoy día. Otra cosa importante, hoy día estamos integrados con más de 60 sistemas de salud. Ya estamos interoperando con todos estos sistemas. Todos estos sistemas, información fluye desde un sistema al otro a través de las interoperabilidades de las API, cada sistema con sus propios formatos distintos. También hay toda una responsabilidad de cómo es la gestión de datos que se mueven de un lado para otro, cómo se parametrizan y cómo en el fondo se logra un repositorio general. Y eso también en el fondo son herramientas que profesionales que se dedican y que trabajan con nosotros para gestionar datos tienen que preocuparse para poder hacer que toda la información sea más unificada finalmente hacia nosotros. Bueno, les decía, estamos trabajando con más de 350 centros de salud, cada uno con sus particularidades. Nos comunicamos con más de 2 millones de pacientes cada mes y siempre tratando de adaptarnos al paciente y hacer que la conversación sea fluida y natural con el paciente. ¿Ya? Esa es nuestra característica principal, es lo que nosotros queremos imprimir, porque nosotros vemos que esa es lo que mejor funciona. Y eso también lo dicen los datos, en el fondo. Y una cosa que nos tiene muy, muy contentos de todo este trabajo es que si bien en el sector privado esto funcionaba muy bien, en el sector público también. Ha sido un desafío muy grande poder ir al sector público, a los hospitales y decirle, intentemos que esta solución funcione para ustedes, que les reduzcan la inasistencia. Y hoy día podemos decir que somos el mejor aliado de los hospitales públicos para reducir la inasistencia con muy, muy buenos resultados en estas tasas de reducción. Pero la idea no es quedarnos solo ahí. Si bien partimos con esta misión de poder reducir el ausentismo, lo hemos logrado súper bien, queremos seguir adelante, porque hay otros procesos que nuestros mismos clientes nos van diciendo como, oye, también si nos enfocamos en los bloqueos de citas, si nos enfocamos en la interconsulta, si nos enfocamos en los agendamientos, también podemos darle más eficiencia a todo el uso de nuestra capacidad de atención. Y estamos desarrollando, en el fondo, una serie de servicios también enfocados en eso, en poder atender estas necesidades de los clientes, de los hospitales, de las clínicas que vemos que van hacia esa misma línea. Eso. Y como les decía al principio, esto es una solución 100% hecha en Chile. En Chile hay talento, entonces yo los quiero invitar a, en el fondo, motivarse con la innovación, probar cosas, embarcarse en tratar de juntarse con gente que le interese del mundo de la ciencia, del mundo de la atención a pacientes, ingenieros, médicos, y crear soluciones porque se puede. Desde Chile se pueden crear soluciones con un impacto nacional, latinoamericano y global. Así que, bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Bien, agradecemos enormemente a Luis Felipe Rodríguez por su brillante presentación que nos destapa el cerebro, ¿cierto? Y el conocimiento sobre los alcances y el verdadero impacto que tiene el Big Data en la medicina del futuro. No sacamos nada con tener las mejores API, las mejores aplicaciones, si es que nuestros datos no están almacenados o no son recogidos de tal manera que puedan ser visualizados por estas aplicaciones de manera útil. Así que muchísimas gracias y mientras armamos nuestro escenario para la siguiente mesa de conversación,
los invito a acercarse un poquito más porque están muy dispersos para que puedan ocupar las filas de adelante.